Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo pendientes de la actualidad con el foco puesto en Oriente Medio después de esta despedida de Josep Borrell, mirando también al conflicto en Ucrania con los nuevos planes de Donald Trump y también precisamente mirando a la OTAN. Su secretario general confirmaba oficialmente hace escasos minutos la presencia de soldados norcoreanos en Kursk. Empezamos mirando a Irán después del ataque israelí a la República Islámica, que dice que seguirá adhiriéndose a la política de renunciar a la creación de armas nucleares, es lo que afirma el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Dice que su posición con respecto a las armas de destrucción masiva es extremadamente clara, permanece sin cambios, basada en la fatwa de la máxima autoridad religiosa y política de su país. El líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, dice que además también hacen acopio del sentido común. Dice que no van a transferir su programa nuclear a una dirección militar, es lo que apunta en una conferencia de prensa. La transmisión fue realizada por la compañía estatal de radio y televisión de Irán. Desde 2003, Irán ha recibido una feto del líder supremo que afirma que la producción de armas nucleares está prohibida porque es contraria al Islam. Miramos también a Netanyahu, y es que no se espera que las negociaciones sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes avancen hasta que se decida el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses previstas para el 5 de noviembre, es lo que informa la CNN este lunes, citando a una fuente familiarizada con el asunto. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ve razones para poner fin al conflicto en Oriente Medio antes de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque Washington pudo evitar por el momento una guerra incontrolable en Oriente Medio. El ataque israelí directo contra Irán lleva a la región a una nueva y más peligrosa situación. También les contamos que Donald Trump podría iniciar nuevos acuerdos de Minsk si gana las elecciones estadounidenses, es lo que escribe Financial Times. Trump y su compañero de fórmula para vicepresidente, J.D. Vance, han expresado reiteradamente su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. La pregunta es cómo. En septiembre, Vance planteó la idea de un conflicto congelado con regiones autónomas a ambos lados de una zona desmilitarizada y Kiev en un limbo diplomático fuera de la OTAN. Un asesor de larga duración de Trump dice que un plan podría ser una reinterpretación de los fallidos acuerdos de Minsk de 2014 y de 2015 que buscaban poner fin a los combates en el este de Ucrania entre fuerzas ucranianas y las separatistas de la minoría ruso-parlante respaldadas por Moscú. Estos pactos esbozaban un plan que mantenía la integridad territorial de Ucrania al tiempo que consagraba zonas autónomas, pero sus términos nunca se implementaron ni se hicieron cumplir. Y en la OTAN, su secretario general, Mark Rutte, confirmaba este lunes que se han desplegado tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk para luchar junto con el ejército ruso. Rutte afirmó que el despliegue representa una escalada significativa en la crisis de Corea del Norte y en la guerra entre Rusia y Ucrania, además de una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice Rutte que la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza tanto para la seguridad de la región del Indo-Pacífico como para la euroatlántica. Añadió que la OTAN está consultando activamente en el seno de la alianza y con los socios del Indo-Pacífico y seguirá vigilando de cerca la situación. Y mientras tanto, las fuerzas rusas han avanzado hacia varias ciudades del este de Ucrania, acercándose a la captura de la estratégica ciudad de Prokrovsk, es lo que apuntaban blogueros rusos y ucranianos. Dice que el enemigo avanzó en Selidov, es lo que escribía Deep State, un grupo con estrechos vínculos con el ejército ucraniano que analiza imágenes de combate en la aplicación de mensajería de Telegram. Este sábado por la noche publicó un mapa que indicaba la presencia de tropas rusas en el sureste de la ciudad. Las fuerzas rusas han estado atacando la ciudad minera de carbón de Selidov, en la región ucraniana de Donetsk, durante la última semana. Su captura allanaría el camino para un avance ruso sobre el centro logístico de Prokrovsk, a 20 kilómetros al noreste. El medio de comunicación ruso Soz informó en Telegram que las tropas de Moscú controlan el 80% de Selidov. El jefe de la región de Donetsk, instalado por Rusia, Denis Pushilin, dijo que las fuerzas rusas habían izado la bandera de su unidad en el techo de uno de los edificios de la ciudad de Girnik, a unos 14 kilómetros al sur de Selidov, según informaba la agencia de noticias estatal RIA. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de repaso informativo pendientes de Oriente Medio y sobre todo mirando al nuevo ataque por parte de Israel en Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho este lunes que su país va a desplegar todas las herramientas disponibles para responder al último ataque israelí contra instalaciones militares iraníes. Dice que usarán todas las herramientas disponibles para dar una respuesta fuerte y efectiva a la agresión de Israel. Es lo que afirmaba en una conferencia de prensa. Anteriormente, el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein
Salami ha asegurado que Israel no logró sus objetivos y advirtió que enfrentaría amargas consecuencias que serían inimaginables. Precisamente en Irán han confirmado que un civil murió durante un ataque israelí con misiles contra Irán en la noche del 26 de octubre, elevando a 5 el número de muertos por el ataque israelí, es lo que informa la agencia Fars. Según él, el hombre murió en las afueras de Teherán como consecuencia del ataque israelí. La agencia no proporciona detalles de las circunstancias de su muerte. El 26 de octubre, las FDI anunciaron que estaban llevando a cabo ataques contra objetivos militares en Irán. En respuesta, decían, a numerosos ataques continuos. En un comunicado, las fuerzas de defensa aérea de Irán dijeron que objetivos militares en las provincias de Ilam, Teherán y Juzestán fueron atacados, pero que el daño fue limitado y los sistemas de defensa aérea del país pudieron repeler con éxito el ataque principal. El ejército iraní dijo que al menos 4 soldados iraníes murieron en el ataque. Precisamente 2 días después de este ataque israelí generalizado en territorio iraní, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha afirmado este lunes que sus sistemas de defensa aérea estaban preparados y repelieron con éxito el ataque sionista, lo que apuntaba el portavoz Ismail Baqaei. Según decía, la respuesta iraní será decisiva, añadiendo que Irán mantiene su derecho a responder al ataque de Israel, aunque la naturaleza de esa respuesta aún está por determinar en función del tipo de ataque al que se enfrentó Irán. Precisamente Irán anuncia que va a seguir adhiriéndose a la política de renunciar a la creación de armas nucleares, es lo que afirma el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Dice que su posición con respecto a las armas de destrucción masiva es extremadamente clara y permanece sin cambios, basada en la fatwa de la máxima autoridad religiosa y política de su país, es decir, el ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei. Dice además que el sentido común también impera en este sentido, que no van a transferir su programa nuclear a una dirección militar, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa. La transmisión fue realizada por la compañía estatal de radio y televisión de Irán. Desde 2003, Irán ha recibido una fetua del líder supremo que afirma que la producción de armas nucleares está prohibida porque es contraria al Islam. También miramos a Israel. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, ha mandado un mensaje claro a Irán. Dice que en el ataque lanzado en la madrugada del sábado solo recurrieron a algunas de sus capacidades militares y avisa de que tienen la capacidad de hacer mucho más. En un vídeo publicado este domingo por el ejército, Halevi ha subrayado como el mensaje es muy claro y está relacionado con lo que ha sucedido en Oriente Medio durante los últimos meses. Dice que saben cómo alcanzar y atacar cualquier amenaza en cualquier lugar y en cualquier momento. El teniente Halevi ha insistido en que el ataque, que causó la muerte de 4 soldados iraníes y un civil, así como algunos daños en radares, alcanzó sistemas estratégicos en Irán. Afirmó que estaban preparados para todos los escenarios en todos los frentes. En la misma línea se pronunciaba Netanyahu, que indicaba que el ataque israelí en territorio iraní afectó a sus capacidades defensivas y a su habilidad para desarrollar misiles. Precisamente les contamos que la reunión del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu de hoy ha sido reubicada de sus sitios habituales en la oficina del primer ministro y el cuartel general del ejército debido a mayores preocupaciones de seguridad, es lo que informan los medios en idioma hebreo, incluido Kan. Según estos medios, el cambio entra en vigencia de inmediato. Se implementarán nuevos protocolos para los lugares de reunión del gabinete. Anteriormente, el sitio de noticias AENET informó que la reunión de hoy se está llevando a cabo sin los asesores ministeriales, a quienes se les informó sobre el cambio en el último minuto. También se les informó a los ministros que no podían regresar al edificio armados. Las nuevas medidas se producen después de un ataque con aviones no tripulados de Hezbollah contra la residencia privada de Netanyahu a principios de este mes y de los ataques israelíes contra Irán durante el fin de semana. También miramos a la tensión dentro del gobierno iraní. The Times of Israel apunta que el ministro de Defensa, el propio Yoav Gallant, acusa a Netanyahu de carecer de un plan claro respecto al enfrentamiento con Irán. Gallant advirtió a Netanyahu que los esfuerzos bélicos se habían vuelto inútiles y debían reorientarse. Llamó a actualizar los objetivos de guerra a la luz de los ataques intercambiados con Irán. La crítica se produce después de varios informes que apuntan a que Netanyahu ha informado a sus aliados de que va a destituir a Gallant después de atacar a Irán. Por parte en Estados Unidos, el presidente estadounidense Joe Biden convenció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de la conveniencia de lanzar solo un ataque limitado en territorio iraní. Es lo que informa el periódico emiratí The Nation, citando a un diplomático occidental anónimo. Dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, resultó no ser un pato saliente, un líder que está en realidad cumpliendo su mandato. Dice que la combinación de presión de los Estados Unidos y diplomacia de crisis permitió evitar un gran ataque de Israel contra Irán, que habría provocado un aumento de los precios del petróleo. La fuente señaló que el primer ministro israelí a cambio recibió más asistencia de defensa de Washington y libertad de acción con respecto al movimiento palestino Hamas y al chií Hezbollah.
Por su parte, el director general del Ministerio de Defensa, general de división Eyal Zamir, ha firmado este domingo un acuerdo para acelerar el ritmo de producción del sistema de interceptación láser Iron Beam. El nuevo acuerdo, en colaboración con los contratistas de defensa Rafael y Elbit Systems, aumenta significativamente la producción para garantizar la entrega de sistemas láser a tiempo y a un ritmo acelerado, según el Ministerio. Bien pendientes de otra cita clave, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne este lunes a petición de Irán. Reunión de emergencia en torno a la situación crítica que se vive en Oriente Medio después de que Israel atacara en la madrugada de este sábado varios objetivos iraníes. La presidencia suiza del Consejo de Seguridad ha anunciado que este encuentro de urgencia se celebra a petición de Teherán y después de que la propuesta haya sido apoyada por Argelia, Rusia y China. El noveno secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a pedir el cese de las hostilidades en Gaza. Y precisamente en la ONU ha protestado el gobierno de Irak. Ha presentado una protesta formal ante Naciones Unidas por el uso de su espacio aéreo por parte del ejército de Israel para llevar a cabo el sábado una serie de bombardeos contra territorio de Irán en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo. Basim al-Awadi, el portavoz de la oficina del primer ministro iraquí, ha indicado que Irak ha presentado formalmente una carta de protesta al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU, condenando la flagrante violación del espacio aéreo y la soberanía de Irak por parte de Israel al usar su espacio aéreo para llevar a cabo un ataque contra Irán el 26 de octubre. De Irak pasamos a hablar en este caso de Rusia. El Kremlin está instando a todas las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio a ejercer moderación en medio de la escalada de tensiones. Según el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov, dijo que Moscú mantiene una comunicación activa con las partes interesadas clave, entre ellas Irán, Israel y Palestina, como parte de un esfuerzo diplomático para aliviar las hostilidades. Subrayó que su país sigue comprometido a promover cualquier iniciativa que pueda reducir las tensiones en la región. Sus comentarios siguieron a las acciones del ejército iraní el sábado por la noche, cuando atacó objetivos militares en Irán. En Reino Unido, el ministro de Exteriores ha hablado con Irán e Israel para presionar por la desescalada. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con su homólogo iraní y su homólogo israelí, a quienes ha presionado para evitar una escalada de la violencia. Según ha publicado en X, ha mantenido unas llamadas importantes mientras Londres sigue presionando por la desescalada y por el fin de los conflictos en Líbano y en Gaza. En su publicación, Lammy ha señalado que una guerra regional sería catastrófica y no le interesa a nadie. Al menos 5 personas han muerto debido al bombardeo israelí sobre objetivos militares en Irán la madrugada del sábado. El ataque es en represalia por otro ataque con misiles y drones iraníes el pasado 1 de octubre. También ha llamado la atención sobre lo que ocurre en Oriente Medio. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que lo que sucede en Oriente Medio indica una pérdida del sentido de humanidad. Dice que ya no sabe cuántas resoluciones de la ONU ha incumplido sistemáticamente Israel, y cuando dicen que exigen un alto el fuego, dice que la exigencia significa su capacidad para hacerlas cumplir. Escuchamos el ultimátum de Josep Borrell. We have to remind also the situation in Iran. The Israelis' retaliatory attacks against Iran, as confirmed by IDF, occurred amid severe and growing regional tensions. It is crucial to use all our channels of communication to lower these tensions and contribute to de-escalation. Y hablamos ahora de nuevo de Israel. Las FDI, las fuerzas de defensa israelíes, anunciaron este lunes que pusieron fin a la redada en el hospital Kamal Adwan en Jabalilla, en el norte de la Franja de Gaza, deteniendo unos 100 combatientes de Hamas. Las FDI afirmaron que Hamas utilizó el hospital como centro de mando. El ejército israelí añadió además que había matado a unos 20 agentes de Hamas y que había encontrado armas y documentos pertenecientes a combatientes. Afirmó que más miembros de Hamas siguen en la zona y dijo que continuará sus operaciones en Jabalilla. Precisamente mirando a Gaza, no se espera que las negociaciones sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes avancen hasta que se decida el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses previstas para el 5 de noviembre. Es lo que informa la CNN este lunes, citando a una fuente familiarizada con el asunto. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ve razones para poner fin al conflicto en Oriente Medio antes de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aunque Washington pudo evitar por el momento una guerra incontrolable en Oriente Medio, el ataque israelí directo contra Irán lleva a la región a una nueva y más peligrosa situación. Según la fuente, la nueva ronda de conversaciones que comenzó el domingo en Doha no tenía como objetivo lograr un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, sino más bien reiniciar el proceso de negociación después de una pausa. Los equipos negociadores de Israel, Hamas y los países mediadores también abordaron la guerra en curso en el Líbano, así como la influencia regional de Irán.
Pendientes de Oriente Medio, también de las elecciones en Estados Unidos, los planes de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, la OTAN confirmando oficialmente la llegada de soldados norcoreanos en Kursk. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. I will stop the invasion and I will bring back the American dream. We need a president who works for all the American people. Biden no puede soportarla. The country is being crippled. We will reclaim our sovereignty and Biden says we will not leave until we win. What happens if they win? Well, folks, it's time to turn the page. America is ready to chart a new way forward. Look what happened. To unite our party, we will win this election. We will make America wealthy again. We will make America healthy again. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando a lo que sucede en Estados Unidos, pendientes del próximo 5 de noviembre, pendientes de la recta final, con un Donald Trump que en las últimas horas se daba un baño de masas en Nueva York en su carrera hacia la Casa Blanca. El republicano reunía, por ejemplo, a Elon Musk, a Robert Kennedy, a Tucker Carlson y a Hulk Hogan en el estadio Madison Square Garden, donde tenían cabida unas 20.000 personas, un mitin impregnado de críticas y sobre todo de apuntes controvertidos. La vicepresidenta Kamala Harris y la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, unían también sus fuerzas este sábado para advertir a los votantes de que hay mucho en juego en las elecciones del próximo 5 de noviembre, en especial para la salud y los derechos reproductivos de la mujer en el caso de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. En un abarrotado mitin en Kalamazoo, en el estado clave de Michigan, la candidata demócrata y la primera dama levantaron sus voces para cargar contra el expresidente Donald Trump. Hablaban de retrocesos en los derechos que a su juicio Estados Unidos ha experimentado. Precisamente les contamos que Donald Trump podría iniciar nuevos acuerdos de Minsk si ganan las elecciones estadounidenses. Es lo que escribe el Financial Times. Trump y su compañero de fórmula para vicepresidente, J.D. Vance, han expresado reiteradamente su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. La pregunta es cómo. En septiembre, Vance planteó la idea de un conflicto congelado con regiones autónomas a ambos lados de una zona desmilitarizada y Kiev en un limbo diplomático fuera de la OTAN. Un asesor de larga duración de Trump dice que un plan podría ser una reinterpretación de los fallidos acuerdos de Minsk de 2014 y de 2015 que buscaban poner fin a los combates en el este de Ucrania entre las fuerzas ucranianas y los separatistas de la minoría ruso-parlante respaldadas por Moscú. Estos pactos esbozaban un plan que mantenía la integridad territorial de Ucrania al tiempo que consagraba zonas autónomas, pero sus términos nunca se implementaron ni se hicieron cumplir. En esta ocasión, dice el asesor, habría mecanismos de ejecución con consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo, pero tendrían que ser vigilados por tropas europeas, no por fuerzas de la OTAN ni por fuerzas de paz de la ONU. Argumenta que hay dos cosas en las que Estados Unidos insistirá: que no tendrán hombres ni mujeres en el mecanismo de ejecución y que no van a pagar por ello, que el que tendrá que pagarlo será Europa. En la OTAN, el secretario general Mark Rutte confirmaba este lunes que se han desplegado tropas norcoreanas en la región rusa de Kursk para luchar junto con el ejército ruso. Escuchamos la advertencia de Mark Rutte. Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia
and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents, one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. The deepening military cooperation between Russia and North Korea is a threat to both the Indo-Pacific and Euro-Atlantic security. Rutte además afirmaba que el despliegue representa una escalada significativa en la crisis de Corea del Norte y en la guerra entre Rusia y Ucrania. Dice que es una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice Rutte que la profundización de la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza tanto para la seguridad de la región del Indo-Pacífico como para la euroatlántica. Decía el propio Rutte que esto demuestra que Putin no puede solo. Mira, escuchamos. Pyongyang has already supplied Russia with millions of rounds of ammunition and ballistic missiles that are fueling a major conflict in the heart of Europe and undermining global peace and security. In exchange, Putin is providing North Korea with military technology and other support to circumvent international sanctions. This underlines the importance of democracies standing together to uphold our values and to face our shared security challenges. But the deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable to sustain his assault on Ukraine without foreign support. This is because the Ukrainians are fighting back with courage, resilience and ingenuity. NATO allies will continue to support a free and democratic Ukraine because Ukraine's security is our security. El propio Rutte añadía que la OTAN está consultando activamente en el seno de la alianza y con los socios del Indo-Pacífico y seguirá vigilando de cerca esta situación. Precisamente la OTAN se ha hecho eco este lunes de las dudas que pesan sobre las elecciones parlamentarias en Georgia tras la denuncia de supuesto fraude en los comicios, subrayando que hay falta de confianza pública en el resultado. En un mensaje en las redes sociales, la portavoz de la Alianza Atlántica ha señalado que la misión de observación internacional ha constatado las condiciones desiguales en las que se celebraron las elecciones en referencia a la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dice que esto socava la confianza pública en el resultado. Insiste en que la OTAN pide una investigación a fondo sobre las denuncias de violaciones relacionadas con el proceso electoral. También hay quejas en Alemania. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán expresaba este lunes su preocupación por los problemas denunciados durante las recientes elecciones parlamentarias de Georgia, citando importantes violaciones en los estándares de votación. Fischer ha destacado problemas como la intimidación de los votantes, las violaciones del secreto y la violencia en los centros de votación. Subrayó el apoyo de Alemania a los llamamientos de los observadores internacionales para que se investiguen a fondo estas irregularidades, es lo que apuntaba en comentarios a la AFP. Tras la votación, la presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, calificó las elecciones de completa falsificación y afirmó que Rusia interfería para debilitar la trayectoria europea de Georgia. Criticó al partido gobernante, Sueño Georgiano, por carecer de legitimidad. El Kremlin, a través de Dmitry Peskov, negó repetidamente estas acusaciones, las calificó de infundadas y reafirmó que Rusia no interfirió en las elecciones de Georgia. Precisamente les contamos que el Kremlin ha rechazado este lunes las acusaciones de injerencia en las elecciones parlamentarias del pasado sábado en Georgia. Asegura que las denuncias de una supuesta intervención rusa en dicho proceso son totalmente infundadas. Decía Peskov, rechazamos con firmeza
las acusaciones. Así sentenciaba el principal portavoz de la presidencia rusa, que por otra parte ha admitido que este tipo de sospechas suelen ser habituales. En este sentido, ha circunscrito las elecciones a una cuestión interna de Georgia. Ha pedido que ningún otro país interfiera. Los resultados oficiales conceden la mayoría en el Parlamento al partido Sueño Georgiano, aliado de Moscú, pero tanto la oposición como parte de la comunidad internacional, entre ellos los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, han expresado sus dudas sobre la transparencia del proceso. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho en las últimas horas que el Ministerio de Defensa de Rusia está trabajando en las distintas formas con las que responder si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ayudan a Ucrania a atacar profundamente Rusia con misiles occidentales de largo alcance. La guerra en Ucrania, que dura ya 2 años y medio, ha desencadenado la mayor confrontación entre Rusia y Occidente desde lo más profundo de la Guerra Fría, y los funcionarios rusos dicen que la guerra está entrando ahora en su fase más peligrosa. Durante semanas Rusia ha estado enviando señales a Estados Unidos y sus aliados de que si dan permiso a Ucrania para atacar profundamente el territorio ruso con misiles suministrados por Occidente, entonces Moscú lo considerará una escalada importante. Putin ya dijo el 12 de septiembre que la aprobación occidental de tal medida significaría la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra en Ucrania, porque la infraestructura y el personal militar de la OTAN tendrían que tener participación tanto en la orientación como en el lanzamiento de los misiles. Precisamente las fuerzas rusas han avanzado hacia varias ciudades del este de Ucrania, acercándose a la captura de la estratégica ciudad de Prokrovsk, es lo que apuntaban blogueros rusos y ucranianos. Decía que el enemigo avanzó en Selidov, es lo que escribía Deep State, un grupo con estrechos vínculos con el ejército ucraniano que analiza imágenes de combate en la aplicación de mensajería Telegram. El sábado por la noche publicó un mapa que indicaba la presencia de tropas rusas en el sureste de la ciudad. Las fuerzas rusas han estado atacando la ciudad minera de carbón de Selidov, en la región ucraniana de Donetsk, durante la última semana. Su captura allanaría el camino para un avance ruso sobre el centro logístico de Prokrovsk, a 20 kilómetros al noroeste. El medio de comunicación ruso Soz informó en Telegram que las tropas de Moscú controlan el 80% de Selidov. El jefe de la región de Donetsk, Denis Pushilin, dijo que las fuerzas rusas habían izado la bandera de su unidad en el techo de uno de los edificios de la ciudad de Girnik, unos 14 kilómetros al sur de Selidov, según informaba la agencia de noticias RIA. Rusia además denuncia ataques con drones ucranianos durante la noche en empresas en la región de Voronezh, fronteriza con Ucrania. Es lo que denuncia hoy el gobernador de esa entidad federada de Rusia, Alexander Gusev, en su canal de Telegram. Según la máxima autoridad regional, a consecuencia del ataque contra una empresa en el distrito de Anis, 2 trabajadores resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado. Dice que el incendio fue extinguido hacia las 2 de la madrugada. Varios edificios y estructuras para distintos fines, así como diversos equipos, resultaron dañados por el incendio. Es lo que señalaba Gusev, que no precisó el ramo de la empresa atacada por los drones. Por parte en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrei Sybiha ha dicho este lunes que Ucrania está dispuesta a invitar a Rusia a la segunda cumbre de la paz en noviembre. Por el momento se desconoce dónde se celebrará esta cumbre, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está negociando con Suiza, que acogió la primera. India, Arabia Saudita, Qatar y Turquía están en las quinielas. Rusia ya ha indicado que no asistirá al evento. Durante una visita a Sudáfrica, Sybiha afirmó que los ciudadanos ucranianos apoyan abrumadoramente la propuesta de Kiev de unirse a la OTAN. Agregó que la iniciativa también cuenta con el apoyo bipartidista en Estados Unidos y que Ucrania confía en el apoyo de sus aliados. Precisamente el ejército ucraniano dice que ha neutralizado 94 de los 100 drones suicidas Shahid y de otros tipos lanzados desde el domingo por la tarde por las fuerzas rusas contra territorio ucraniano. Es lo que apunta el parte de este lunes de la Fuerza Aérea de Kiev. De los drones neutralizados, 66 fueron derribados sobre los oblasts ucranianos de Sumy y Kharkov, Chernihiv y Kiev en el norte, Poltava o Zitomir en el centro, y varios también en algunas de las regiones más importantes de Ucrania. Dicen que el mayor número de interceptaciones han tenido lugar en Kiev. Otros 28 drones perdieron el rumbo gracias a interferencias electrónicas con las que el ejército ucraniano neutraliza un porcentaje cada vez más alto de los aparatos no tripulados rusos. 4 de esos drones acabaron dirigiéndose a Rusia y a Bielorrusia, el único país vecino de Ucrania que apoya a Moscú en esta guerra. Zelensky además ha vuelto a reiterar sus advertencias de que Rusia está involucrando cada vez más a Corea del Norte para su apoyo en la guerra contra Ucrania, un escenario en el que ha criticado la falta de decisión de los socios occidentales de Kiev, augurando que el país tendrá que luchar contra las fuerzas
norcoreanas. Dice que cada día de guerra demuestra que Moscú está decidido a continuar con su agresión. Decía Zelensky, no quieren otra cosa allí, por eso están tratando cada vez más de involucrar a Corea del Norte como aliado y cualquier día sus soldados pueden aparecer en el campo de batalla luchando contra Ucrania. Dice Zelensky que se verán obligados a luchar realmente contra Corea del Norte en Europa. Zelensky ha lamentado que la falta de una decisión más firme de los socios en apoyo de Ucrania no hace sino alentar al presidente ruso Vladimir Putin a seguir invirtiendo en terrorismo. Pendientes del conflicto en Ucrania, de la última advertencia por parte de la OTAN, el foco puesto sobre todo en Oriente Medio después del ataque por parte de Israel contra Irán. Las advertencias también por parte del país iraní de una dura, una fuerte respuesta. Hacemos una pausa, unos minutos y volvemos con el análisis. Enseguida, José Miguel Villarroya en Negocios Televisión.